Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Vamos a entonar un canto, hermanos, y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. ¿Amén? No se puede comprar la felicidad, no se puede comprar la amistad. Si tú quieres tener una vida feliz, debes de aprender a amar. Quizá en este mundo a mucha gente podrás comprar, pero solo con el dinero el amor no encontrarás. No se puede comprar la felicidad, no se puede comprar la amistad. Si tú quieres tener una vida feliz, debes de aprender a amar. Por dinero no te aman, si se acaba te dejarán. Busca, amigo, el amor que eternamente perdurará. No se puede comprar la felicidad, no se puede comprar la amistad. Si tú quieres tener una vida feliz, debes de aprender a amar. ¿Para qué quieres riqueza si a la muerte no la llevará? Busca, amigo, el camino que te lleve a la felicidad. No se puede comprar la felicidad, no se puede comprar la amistad. Si tú quieres tener una vida feliz, debes de aprender a amar. Amén, gloria a Dios. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanos, buenas noches, que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias por la vida que nos das, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por mis hermanos que están conectados, bendito Señor. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo nos toque, hoy te pedimos que tu palabra, bendito Señor, quede grabada en nuestros corazones, que aprendamos más de ti, bendito Padre, que nosotros, Señor, nos entreguemos completamente a ti, bendito Señor, y que Padre Santo, no, que no haya nada, bendito Señor, que nos separe de ti, bendito Padre, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, porque sabemos, bendito Señor, que si nos separamos de ti, bendito Padre, nuestra alma desfallecerá, ya no tendremos las mismas fuerzas, bendito Señor, ni tampoco, bendito Padre, la claridad con la cual, bendito Señor, tú nos cuidas, tú nos proteges, bendito Señor, tú cuidas de tu pueblo. Te damos gracias por el amor que tú hasta hoy has reflejado. Gracias por que, bendito Señor, habitas en cada uno de los corazones de mis hermanos, bendito Señor, y tú nos pones el hacer como el querer de buena voluntad. Te damos gracias también, bendito Padre, por las personas que están alrededor de nosotros, que te pedimos, bendito Señor, que nuestro testimonio, bendito Padre, nuestro diario actuar, nuestras conductas, nuestras actitudes, bendito Señor, estén conforme a tu voluntad, bendito Señor, para que la gente que está alrededor de nosotros, bendito Padre, pueda ver que existe un Dios vivo, un Dios en el cual podemos confiar, bendito Señor, y en el cual, bendito Padre, podemos llevar a otras personas a tus pies, porque ahí es donde encontramos todos paz, bendito Señor, en el momento de nuestra tribulación. Tú nos cuidas, bendito Señor, en el momento de nuestra necesidad, bendito Padre. Tú nos provees de la misma, bendito Señor. Y bendito Padre, cuando uno de nosotros está pasando por alguna situación, tú haces calmar las aguas, bendito Señor, y también nos das de ese amor que solamente tú, bendito Padre, nos puedes dar. También esa paz que solamente tú obsequias, que solamente tú das a aquellas personas que te buscan en espíritu y en verdad. Gracias, mi bendito Señor, por todo lo que nos has dado, bendito Señor, y sabemos, bendito Padre, que tú seguirás siendo fiel. Todo pasará, bendito Señor, pero sabemos que tú no pasarás, ni tu palabra pasará, bendito Señor, porque va a permanecer para siempre. Y nosotros debemos de ser como ese árbol plantado a la orilla del río, en el cual, bendito Señor, echa raíces, y que bendito Padre, no importando que venga alguna calamidad, alguna tempestad, nuestro follaje, bendito Señor, siempre estará verde porque tú estarás al cuidado de nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús,
en el nombre que es sobre todo nombre, y te pedimos que el Espíritu Santo hoy nos guíe. Te damos gracias, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que tenga buena noche, ¿verdad? No que pase, sino que tenga buena noche, esperando que este día haya estado bendecido con todo lo que hayamos hecho, con todo lo que Dios permitió que hiciéramos, probablemente cosas que son de bendición, probablemente algunos pequeños tropiezos, algunas pequeñas diferencias, pero hermano, ahorita estamos de pie por su gracia, estamos aquí para alabarlo, glorificarlo y olvidémonos, hermanos, lo que haya pasado durante el día, durante el transcurso de la tarde. Ahorita vamos a leer la palabra de Dios, vamos a pedir que nos hable el Señor para que pues, su palabra sea viva y eficaz. Entonces, hermanos, pues bueno, estamos en la clase número 4. Ahorita le vamos a llevar, vamos a escudriñar la palabra. Vamos a escudriñar, vamos a escudriñar la palabra, hermanos. Y hoy va a ser el rico necio. Después vienen dos, tres clases. No sé si la tengo actualizada. Vienen tres clases y todavía falta dos clases todavía, Adi, para completar el ciclo o ya no nos sobra ninguna clase. Creo que no, ya no sobra ninguna clase. Ahorita lo proyecto y ya tengo aquí la Ah, ventana. gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos, pues ya estamos completos, gracias a Dios. Y pues bueno, aquí nos lo van a estar proyectando. Amén. Pues bueno, gloria a Dios. Amén, hermanos. Pues bueno, se ha completado la clase y pues ahora sí, gracias, hermana. Gracias. Ahora sí vamos. Vamos a la clase de hoy. Como lo vimos ahorita, estamos hablando que es el rico insensato o el rico necio, ¿verdad? Rico necio, Lucas. Vamos a irnos directamente, hermanos, a Lucas. Es Lucas 12, 13, 21. Ahí vamos a tener la, la Biblia abierta y aquí le pusimos el rico necio y el subtítulo que ahí aparece es el rico insensato. Y si leemos el primer versículo, hermanos, vamos a ir dándole lectura. Dice el primero, le dijo una multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces, ese es el primer versículo, hermanos, y si vemos algunos versículos anteriores, pues vemos que habla el capítulo 12, el inicio del capítulo 12 nos habla de la levadura del fariseo, después nos dice a quién se debe temer, y después nos dice el que confesare delante de los hombres, el que me confesare delante de los hombres. Todo eso, hermanos, al menos la Biblia nos deja ver que sucedió, que el Señor Jesucristo pues estaba con una multitud y estaba precisamente pues compartiendo la palabra, dando su mensaje, los quien construyó o quien estuvo como autor de Lucas, pues lo fue separando en estos tres grandes bloques. Lo importante, hermanos, precisamente es lo que aquí menciona. Había una multitud, yo creo que la multitud buscaba, como ahora todos nosotros, buscaba respuestas, buscaba alguna palabra de alivio, alguna palabra de descanso, alguna palabra de dirección. Y pues si vemos el primer versículo del capítulo 12, pues habla de la levadura, ya lo hemos platicado, entonces veamos cómo el Señor Jesucristo empieza a hablar y si leemos solamente las cosas que en esta Biblia aparecen como en color rojito, ¿qué significa que fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pues aquí aparece que la levadura de los fariseos dice que no nos dejemos contaminar con esa levadura, porque ¿qué es la hipocresía? El versículo 1 dice, guardaos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces vamos ahí, hermanos, cómo el Señor Jesucristo empieza, y le reitero, finalmente es porque la gente le empieza a preguntar, la gente empieza a escuchar, y aquí le dice uno buscando respuestas. Sabemos que en el contexto de este momento de la palabra,
en estos años, los primeros años de la nueva era, o de la era del Nuevo Testamento, por así llamarlo, vemos que aquí ellos, los judíos, estaban acostumbrados primero a que, ¿qué nos dice el primer versículo? Uno de la multitud le dijo a nuestro Señor Jesucristo, dile a mi hermano que me comparta la mitad, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. En el Antiguo Testamento sabemos que el primogénito siempre se llevaba la mayor bendición, la mayor repartición, y aquí, pues bueno, no dice cuánto esta persona que se levantó de la multitud le dijo al Señor Jesucristo que le dijera a su hermano que parta la herencia. Y el Señor Jesucristo le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Eso le contesta nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí empezamos nosotros a ver que finalmente el Señor Jesucristo sabe con qué intenciones esta persona le dice de la herencia. Uno puede decir, hermanos, que lo que ha trabajado, pues en este caso a lo mejor los padres, en este caso a lo mejor si usted en algún momento tuvo un tutor y quizá el tutor le dejó algo, sus padres le dejó algo, pues bueno, finalmente sabe de la herencia, ¿no? Y normalmente los papás son muy sabios en ese sentido y pues les dejan los hijos lo que considerarían ellos pertinente para cada uno de ellos. Y pues lo vemos en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que en este caso quien se va exige la herencia para que su papá se lo diera, no importando si se lo iba a malgastar, lo iba a invertir, pero exige. El papá se lo da y se lo entrega. Pero aquí el Señor Jesucristo precisamente le dice, guardaos de toda avaricia. ¿Qué es la avaricia? Si vemos al hijo pródigo, hermanos, a veces nosotros nos comportamos como el hijo pródigo, no por el deseo de tener, que sí, que llegamos a tener ese deseo de tener dinero, de quizá compararnos con aquella persona que a lo mejor nuestra conciencia dice que el éxito corresponde igual al dinero, entonces nosotros a lo mejor nos podemos llegar a sentir en un sentido pequeño si nos comparamos contra esa persona, pero aquí precisamente el Señor Jesucristo le dice, no pidas, no pidas, no seas como aquí dice, guardaos de toda avaricia. La palabra en griego, hermanos, no tiene la menor importancia, pero si buscamos lo que es la avaricia dice la RAE que es un deseo insaciable de tener más que otros en todo. No, la RAE no habla precisamente de dinero. Nosotros a lo mejor, y aquí aparece, porque la parábola que aquí menciona, pues va y hace énfasis de una herencia, si lo vemos, puede, en el Antiguo Testamento podía ser como hasta el día de hoy, terrenos, bienes materiales, cuentas de banco, que hoy lo podemos tipificar así, lingotes de oro, monedas de oro en aquel entonces, vestidos, hoy pues bueno, quizá algunos dicen, pues a mí los vestidos pues, o la ropa que deja alguna persona que fallece, pues no me queda y pues finalmente no le interesaría, pero en el Antiguo Testamento sí, y vemos que Acán finalmente se robó unas vestiduras, ¿no? Entonces sí, fue un tema demasiadamente juzgado por Dios porque finalmente tomó algo. Y Acán lo dice, es que yo lo vi y ante mis ojos se volvieron, era algo que yo desearía tener o deseaba tener. Y recordemos que hay muchas veces, hermanos, cuando uno no tiene un ejemplo, o a lo mejor no le sucedió, pero cuando uno era pequeño probablemente no tenía ese recurso para tener algo adicional y probablemente se fijaba en la otra persona que sí tenía y usted lo anhelaba y usted lo quería. Ahí es donde dice Dios, guardaos de toda avaricia. A lo mejor uno como pequeño y siguiendo con el ejemplo, no lo hacía con algún
con alguna malicia, por así llamarlo, pero usted, no sé si, no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí, a lo mejor o yo que veía algunas cosas que quizá carecía cuando era pequeño, pues finalmente uno lo deseaba. No era un deseo así insaciable, pero en algún momento, hermanos, esas personas, otra vez yo me pongo como a título propio, yo a lo mejor deseaba insaciablemente tener más que otros, ¿no? Y entonces hay veces que cuando uno maldirige esa sensación, es cuando uno pierde los estribos y pierde la noción. Y ojo, avaricia, u- y lo podemos tocar en diferentes sentidos. Uno lo mira en algo que yo no tengo y que deseo. ¿Y qué no tiene? Pues bueno, hermanos, uno pudo haber tenido carencia a lo mejor de juguetes, a lo mejor de ropa, a lo mejor de paseos, a lo mejor de tener una cama cómoda, a lo mejor de tener unos tenis cómodos o un pantalón, que ahí viene, un pantalón de marca. Y si nos vamos más allá, hermanos, hay veces que la gente empieza a trastocarse o un poquito a que se vuelva como una enfermedad, algo que no tiene, y es cuando ahí brinca y excede todos los límites. ¿Cuántas personas conocemos, y ahora sí lo pongo en general, que a lo mejor se vuelven en un sentido tan perseverantes, que creo que no es la palabra, pero déjenme encontrar qué palabra pudiera ser. Lo que quiero transmitirles, cuánta gente cuando excede ese límite se vuelve hasta un poco testaruda por querer enfocar, más bien porque está enfocado y quererlo alcanzar. ¿Cuántas veces no hemos sabido que jovencitos finalmente pues hasta llegan a matar a la novia porque no les hace caso, porque los ha dejado, y uno puede decir, eso es avaricia, pues al menos con la definición de la RAE dice deseo insaciable de tener más que otros. Y no hablemos en el sentido emocional, porque también, hermanos, ahí ahí también suceden algunas cosas. ¿Cuántos de nosotros probablemente, y yo también lo genero, cuántos de nosotros crecimos sin amor? Quizá sin amor de un padre, quizá sin amor de una madre, y eso lo anhelamos, y quizá eso, hermanos, a través del tiempo se ve reflejado. Usted dice, bueno, es que yo voy a estar, es una avaricia de una necesidad de tener un sentimiento, pues sí, hay veces, y lo pongo en el contexto, el deseo insaciable de tener más que otros. Uno puede tener falto, falta de caricia, falta de amor, falta de que se sienta usted querido, amado y protegido. Entonces, y ahí es donde uno empieza a buscar salidas falsas. Lo pongo en el contexto de la avaricia, en el sentido de que es un deseo insaciable de cubrir esa necesidad. Y si ya nos vamos ahora sí con el rico insensato, pues ahí nos dice, hermanos, vamos a seguir leyendo. Dice, avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, fíjese aquí como, y ahorita vamos a ir a algunos libros y a otros versículos, y también le vamos a dar lectura en el mismo capítulo más adelante, pero aquí dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Después viene el versículo 16 y dice, también se le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Hoy lo podemos transcribir, hermanos, que hay personas que con el esfuerzo de su mente, con el esfuerzo de sus manos, con el esfuerzo de su caminar día con día, pues ellos van y buscan o Dios les provee una inteligencia en el cual el rico había producido mucho. ¿Es malo? No, no es malo porque recuerde, Dios no está peleado precisamente con la riqueza de nadie. Lo que dice Dios es que finalmente el que sirve a dos señores con uno va a quedar mal, refiriéndose precisamente a las riquezas. ¿Cuántas personas, y otra vez vuelvo, cuántas personas necesitan el deseo insaciable de saciarse por alguna carencia que llegue a tener?
Muchos lo enfocamos en dinero, muchos los enfocamos quizá en los bienes materiales y a lo mejor uno hasta lo enfoca, hermanos, cuando tiene usted un ejemplo, su propio ministerio, su propio llamado. ¿Cuántas veces nos desvivimos y que no está mal? Y lo quiero poner en este contexto, nos desvivimos por lo que le damos para Dios, no porque esté mal darle a Dios, pero nos olvidamos de Dios cuando nuestro centro debería ser nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un servicio, así es, pero cuántas veces por querer, por querer sobresalir, que ahí dice, deseo insaciable de tener más que otros. ¿Cuántas veces con ese deseo insaciable de ser más que el otro, de tener más que el otro, de ser más reconocido que el otro, se puede convertir en una avaricia y no precisamente de dinero? Entonces, y aquí nos dice, ese rico había producido mucho, Dios le dio la inteligencia, probablemente sí, él estaba enfocado a lo mejor no en Dios, sino en sus propias riquezas, sí, también, pero ahí es donde precisamente Dios nos dice que no nos da más para que no nos olvidemos de él y que no nos da menos para que no hablemos mal de Dios. Y aquí es lo que, si sigo leyendo, dice, la heredad del hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Nosotros caemos en ese sentido, hermanos, de decir, ¿qué haré? No porque sea nuevamente avaricioso en el dinero, pero cuántas veces nosotros nos ponemos en ese sentido de él estaba pensando hacia sí mismo, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mucho, ¿dónde voy a guardar mucho? Y recuerda, está la otra parte también de la parábola, que el Señor Jesucristo le dijo, bueno, vende todo y sígueme. ¿Y qué dijo? No, no puedo vender todo. ¿Por qué? Ahí puede entrar el principio del socialismo, del comunismo y del capitalismo, hermanos. Pero lejos de esos conceptos que nos han venido inculcando, yo ahí, hermanos, lo que le quiero transmitir es que muchas veces pensamos para nosotros mismos hacer cosas más grandes, pero ¿con qué objetivo? Que nos vean otros o en verdad Dios nos manda a hacer algo en su nombre. Y le reitero, aquí alguien se levantó para no perder el contexto, se levantó y le dijo, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Si lo veo en ese sentido, ¿esa herencia le correspondía a él? No, porque su padre terrenal lo había generado. Entonces, aquí es lo que nos dice, hubo alguien que generó mucho y no sabía dónde guardarlo. Yo le pregunto, ¿cuánto hemos generado nosotros para con Dios? Yo considero y en lo personal yo no he generado lo suficiente para Dios, no porque Dios necesite, sino simplemente en verdad estoy siendo avaro. ¿Con qué? Con el tiempo que le estoy dando a Dios. Estoy siendo avaro con lo que yo estoy haciendo para el reino de Dios. Y avaro me refiero a, o ahora sí, es un deseo insaciable de tener más que otros. Quiero tener más tiempo para mí y no dárselo a Dios. Eso es avaricia. Entonces, vamos a seguir leyendo, hermanos, porque todavía faltan algunos versículos y a ver, para que vaya quedando un poco más grande. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Así es como piensa, y fíjese, así es como piensa el ser humano. Aquí no tanto está hablando del dinero, lo tiene, hizo nuevos graneros, pero también habla de, ya que lo tienes, gózalo. Lo vimos en Eclesiastés. Cuando tengamos el día bueno, disfrutemos el día bueno. Pero ¿en qué momento, hermanos, cruzamos esa pequeña línea, esa pequeña barrera que ya nosotros caemos? Ya no dentro de lo que marca Dios. Dios dice, sí, disfruta, disfruta cuando tengas el día bueno, crece cuando,
crece, aprende cuando tengas el día malo, pero aquí él dice, le diré a mi alma, nuestra alma siempre está satisfecha cuando tenemos más que los demás. Y le reitero, en cualquier sentido, siempre nuestra alma puede o debe o está satisfecha cuando decimos yo sí tengo y el de allá no. Y cuánto más con el dinero, porque y alguna vez lo he dicho, finalmente muchos dicen el dinero cambia a las personas y la verdad es que no, hermanos, más bien saca lo que nosotros traemos dentro y hermanos, en verdad podemos hablar mucho del aspecto del dinero y le reitero, no está mal porque hoy usted conoce, ¿no? Lejos de familiares eh, en la sangre o familiares en Cristo, pues Dios los ha bendecido y tienen mucho, pero es porque Dios quizá los ve como buenos administradores, quizá tienen un propósito y por el cual Dios se los ha dado. Y también recordemos, si Dios nos ha dado lo poco ante nuestros ojos o lo mucho, es cuando Dios dice, ¿qué tan fieles somos? ¿Qué tan fieles somos en lo poco o en lo mucho? Cuando Dios nos da y nosotros no somos agradecidos, nos volvemos avaros. Y ojo, no estoy hablando es profeso del dinero, sino estoy hablando también, hermanos, cuando Dios nos empieza a dar bendición, y no precisamente material, sino bendición espiritual. Y ahí se puede uno volver avaro, como lo hemos visto en algunas otras palabras, efectivamente nos podemos volver a ser avaros porque no sabemos qué hacer con esa sabiduría e inteligencia y podemos caer en una necedad. Y lo hemos platicado en otras palabras, bueno, en otras clases. Pero Dios, sigo con el 20, pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. Fíjese, todo el esfuerzo, como dice Eclesiastés, y ahorita vamos a ir a Eclesiastés, todo lo que hemos hecho es vanidad de vanidades. Y aquí lo dice, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es Así es, el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Es la avaricia, hermanos. Ahí está la avaricia. El que hace tesoros para con nosotros mismos, no es rico para Dios. Entonces, ahí el tesoro que nosotros estamos construyendo, ¿qué tesoro estamos construyendo? ¿Está dedicado para Dios? En verdad, Dios es nuestro centro para que nosotros estemos haciendo tesoros, no para nosotros mismos, sino para Dios. Queda un poco más claro. Le dije que íbamos a ir. Vámonos al versículo 32. Está ahí adelantito. Dice, tesoros en el cielo. Y son dos versículos, hermanos, tres versículos. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Y eso nos lleva cuando precisamente Dios dice no amontones riquezas, porque el hollín y el hollín de este mundo lo va a consumir, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, es un complemento, no está dentro de la misma parábola, hermanos, pero viene precisamente como yo así lo miro, o al menos así lo entendí, de que dónde está nuestro tesoro. ¿Qué estamos anhelando como herencia? ¿Estamos anhelando como herencia algo que nos puede dejar alguien? Dios nos puede dejar muchas cosas. Usted y yo podemos generar algo de dinero, algo de riqueza, y será lo más importante si nuestra alma hoy Dios la demanda,
¿En dónde estamos nosotros parados? ¿Le estamos dando más tiempo a generar la riqueza o le estamos dando más tiempo a generar los tesoros en el cielo? ¿Y cuáles son esos tesoros en el cielo, hermanos? Pues bueno, hay muchos tesoros que nosotros podemos ir, como aquí lo dice, podemos ir haciendo tesoros para el cielo. Ahí dice, donde el ladrón, otra vez lo voy a repetir, vende lo que posees y da limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten. ¿Qué tesoro es? ¿Cuál sería el tesoro más preciado para Dios? Un tesoro que no se agote. ¿Cuál sería para usted, cuál sería un tesoro? Es una pregunta y se abre el micrófono. Quien quiera participar para después continuar. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? Como aquí nos dice el versículo 33, tesoro en el cielo que no se agote, que hay algo. ¿Cuál es esa fuente, si lo podemos poner así, esa fuente renovable que no se agota? Y usted conoce el término de fuente renovable y eso nos lo explicaron pues hace mucho tiempo. Eso fue en el siglo pasado cuando íbamos a la escuela. Entonces, ahí, hermanos, ¿cuál es esa fuente, ese tesoro en los cielos que no se agote? ¿Alguien quiere participar? De lo que también haya leído, haya escudriñado. Pues yo creo que nuestra vida, ya que nos salvó el Señor, pues que cumplamos el propósito que Él pone en nosotros, ¿no? Ese sería un tesoro. Ok. Otro tesoro también podría ser, bueno, aquí dice invertir, ¿no? Entonces, cuando tú inviertes, hablando monetariamente, Ujú. pones un dinero en algo, ya sea en un negocio, en el banco, lo que sea, porque quieres recibir ganancia. Entonces, invertir en el reino de los cielos yo creo que es algo que nos va a dar una ganancia que no perece. Por ejemplo, el amor, cuidar, no sé, un pariente que tengamos enfermo, ayudar a alguien en alguna necesidad. Eso va a dar ganancias para nosotros también en amor. O, por ejemplo, yo lo veo así también con los niños en las escuelas bíblicas. Pues estamos invirtiendo, ¿no? Porque en tiempo, en dedicación, pero esas semillas de la palabra, pues en algún momento germinarán y van a dar fruto. Y esos frutos, pues no son perecederos, porque como dice la Biblia también en el Nuevo Testamento, que los demás glorifiquen a Dios por causa de lo que vean en sus hijos, ¿no? Entonces creo que Ok. esas podrían ser unas maneras de invertir en el reino de Dios, si logramos que, no por vanagloria, sino por servicio a Él y por amor, si logramos que alguien que no conocía a Dios pueda ver el amor de Dios a través de lo que nosotros hicimos o compartimos, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. ¿Qué otro tesoro? Yo me Amén. debato. Perdón, dele. Debe. Bueno, yo creo que también podría ser un tesoro el gozo de nuestro corazón, porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, pues la palabra dice que ya no habrá más llanto, perdón, ya no habrá más dolor. Entonces, pues creo que también es lo que decía Adi, ¿no? El ver a los niños que aprendan, sembrar esa semilla. Creo que es muy importante el servir al Señor con fe y con obras, porque la fe con obras van juntas. Entonces es algo que se nos decía siempre, ¿no? Pues que hagamos tesoros en el cielo, pues aquí hablando de la palabra del Señor, gozándonos, deleitándonos y como nos decías el domingo, tener que trabajar con nuestro dominio propio para ser misericordiosos, para tener ese amor por el prójimo. Y pues yo creo que todo lo encierra el amor y por amor lo hacemos y yo creo que el que nos da la recompensa en el cielo es el Señor. Amén. Adelante. Gracias, hermana. Sí, yo me debato entre tres. La primera es la fe que se siembra en esta tierra y se cosecha en el cielo. La segunda es el amor, como se comentó. Eh, Todo lo que vino a enseñar Jesús va relacionado
a esta emoción, a este sentimiento. Y es lo que modela tanto el Padre en su creación como lo que modeló el Hijo en la obra que él hizo de salvación. Y la otra que considero muy importante es la obediencia. Recordemos que aquel que no fue obediente fue expulsado con todos aquellos que le siguieron. Entonces, creo yo que el crisol o aquello que, que nos permite conocer la pureza del oro, ese crisol, es la vida, y que conforme nosotros demostremos tener la capacidad de obediencia, podremos pues tener los beneficios, como se dijo, ¿no? Los rendimientos de este tesoro en el cielo. Esas serían. Gracias, hermanos. Pues sí, hermanos, digo, finalmente no hay una palabra 100% infalible, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, todas son correctas, ¿no? Todas son correctas y al final, nuevamente, dependiendo nuestro compromiso, dependiendo nuestra, cómo querer, nuestro testimonio, cómo querer agradar a Dios, pues es como vamos nosotros finalmente, generando esos tesoros. Y ahorita que estaban hablando los hermanos, se me vino a la mente, bueno, el Edén, no había de por medio dinero, no había algo económico. Dios le dijo, de todo buen árbol puedes comer, es más, en lugar de haber comido del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ¿por qué no fueron a tomar del árbol de la vida? ¿No? Porque ahí estaba. ¿Ves? Dios no la había prohibido, solamente les prohibió de uno les prohibió, y ese fue el que le puedo asegurar que quien lo haya visto, Adán o Eva, lo pudieron haber deseado insaciablemente, pues yo digo que sí tenía algo precioso ese fruto, si le podemos llamar fruto, algo tenía de especial porque quería decir, y esto ya es interpretación mía, hermanos, quería decir que todos los árboles eran iguales y este era el único diferente. Quería decir que este tenía algo que hacía llamarle la atención porque sabían que de ese no, o sea que estaba libre, pero era ese deseo insaciable y no era precisamente un tenían ellos todo, tenían ellos la herencia, estaban dentro de la herencia, estaban dentro del Edén, no tenían necesidad de nada, nadie trabajaba, todos eran contentos, nadie le tocaba hacer la comida, nadie le tocaba ir al trabajo, nadie le tocaba contingencia, nadie le tocaba ir al metro, no, nadie, hermanos, estaban dentro del Edén viendo pasar la vida, viendo, comunicándose con el Creador. Esa es una herencia, hermanos, si lo vemos en ese contexto. Ellos tenían la mejor herencia, escuchar a Dios, escucharlo hablar. Dice que Dios ahí estaba en medio de ellos y cuando solamente estaba Adán, Dios hablaba con él. Esa era una herencia, por supuesto, esa era la mejor herencia, pero tuvieron un deseo insaciable. Porque créanlo, hermano, que si no hubieran tenido ese deseo, si no hubieran visto algo, si uno hoy a alguien le puede decir, ¿qué te gusta más? Lo voy a poner en el terreno material, ¿qué te gusta más? ¿Tener una casa chica o una casa grande? Ahí empieza el deseo, hermanos. Y eso fue lo que le dijo el engañador en el Edén. Dios dijo que no podías comer. No, 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 Dios dijo que sí podíamos comer, pero que de uno no. Y ahí es donde el enemigo empieza a actuar. De la misma forma nosotros tenemos nosotros, hermanos, él, la herencia. Necesitamos compartirla con alguien, necesitamos transmitirle el amor de Dios. Y ahora sí retomo,
tema del tesoro. Ellos tenían un tesoro, Adán y Eva, en el Edén, por supuesto que sí. Nosotros hoy tenemos un tesoro, sí, y ya lo dijeron ustedes. Yo ahí le pregunto, los, los ocho, las ocho palabras que vimos el pasado domingo, ¿no son tesoros también? Porque habla de la fe, habla de la virtud, habla del conocimiento, habla del dominio propio, habla de la piedad, habla de, a ver, ¿quién más se acuerda? ¿Cuál era el otro después de la piedad? Ya veo, ahí es donde, hermanos, empezamos, va de nuevo, a la virtud, a la fe, añade virtud. Entonces es fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia, hermanos. Y después que sigue, siguen los dos últimos. Afecto fraternal y amor. Exacto. Esos hermanos, ¿por qué no estamos nosotros anhelando, deseando, un deseo insaciable? ¿Por qué no los estamos anhelando? Esos son, hermanos, los parte, ¿no? Digo, todo lo que ustedes dijeron está bien, está excelente. Puede ser también esto, ese tesoro en el cielo también. Y yo le pongo otro más, le pongo, vamos, sí, bueno, esto usted se lo sabe, Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre. ¿Qué otro, hermanos? Dignidad. Benignidad, templanza, y dice, para tales cosas no hay ley. La ley, hermanos, usted lo sabe, la ley aquí para generar riquezas es una ley, y es una ley que debes de estar dentro y cumpliendo cada uno de esos artículos, cada uno de esos, este, reglas, reglamentos para generar riqueza, pero para esta riqueza dice que no hay ley, hablando ahora sí espiritualmente. Entonces veamos cómo hay riquezas, y aquí está, que no nos dice Dios, con 5 minutos ya tienes la riqueza de la templanza, no, tenemos que estarla practicando, dominio propio practicando, paciencia practicando, amor dando ese amor que Dios nos ha dado, y esos son, hermanos, parte de esas riquezas. Vámonos, hermanos, vámonos a vámonos a primera de Timoteo, vámonos a primera de Timoteo, hermanos, primera de Timoteo, a ver si no me equivoqué. Espero que no. De momento no lo encuentro, hermanos. Ustedes discúlpenme. Primera de Timoteo. Ya me la robaron en mi Biblia. Listo, ya casi llego. Primera, para nomás déjeme ver el versículo. Primera de Timoteo, porque es 8 y 10. Pero no, se me olvidó ponerle el capítulo. Pero no se preocupe, hermanos. Ahorita le digo cuál es. Es versículo 8 al 10. Estamos en el capítulo 6. Dice, así que teniendo, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. Primera de Timoteo 6, versículo 8. Estamos contentos con eso. Fíjese, ahí nos habla Dios terrenalmente. Tienes abrigo, tienes sustento, mantente contento. Fíjese, hasta con rima. Sustento, y abrigo y sustento, mantente contento con esto, porque los que quieren enriquecerse, ahí viene, fíjese, quieren enriquecerse. ¿Por qué no estamos contentos con lo que hoy Dios nos ha dado? Porque viene el enemigo y nos viene a decir otra vez, oye, ¿quieres más? Oye, no tomes eso que no es tuyo. Oye, no desees eso que es tuyo. Y aquí lo dice, porque quien quiere enriquecerse cae en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Y ahorita vamos a ir a Eclesiastés. Y dañosas, hermanos, daña ser rico.
si no lo sabemos administrar, por supuesto que sí. Pero por eso Dios nos tiene que dar esa inteligencia y sabiduría para poder administrar. Le reitero, Dios no está peleado, porque hay mucha gente cristiana que ayuda, que tiene esa solvencia económica para poder ayudar. Pero ¿de qué serviría tener, como le dijo al necio, de qué sirve que tus granos estén, tus silos, tus graneros estén llenos si los vas a almacenar? Y ahí es un tema de compartir. ¿De qué sirve que estés lleno si no vas a compartir? ¿De qué sirve que digas que tienes mucha palabra, pero no compartes el Espíritu de Dios? ¿De qué sirve que estés o estemos escudriñando la palabra si nuestra vida no ha cambiado? ¿Nos volvemos avariciosos? Pues sí, a veces que sí nos volvemos avariciosos, porque uno dice, es mío y no lo quiero dar. Y ahí vienen, hermanos, mucha codicia necia y dañosa. Daña el querer tener más. Sí, hermanos, porque habemos gente, y lo pongo así en el contexto general, que siempre, le reitero, se llega a dañar física, mental y también espiritual por querer alcanzar algo que desea insaciablemente, y lo pongo algo de forma general, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuánta gente no ha perdido la vida por anhelar algo y pierde la vida o hace que la gente al momento, hablando en relaciones tortuosas, sentimentales, si esa persona no le hace caso, llega hasta el suicidio, y aquí lo dice, o a matar, el asesinato, ¿no? Bueno, ambos, suicidio y asesinato, destrucciones y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. ¿Y qué es lo que se extravía? Y aquí fíjese, ¿qué es lo que se extravía al momento de que uno está codiciando, uno que es avaro y dice el amor al dinero? ¿Qué es lo primero que se extravía? Aquí dice, se extraviaron de la fe. Es lo primero, al menos aquí en este versículo, es lo primero que se nos pierde, la fe. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿en dónde ponemos nuestra fe cuando tenemos riquezas? ¿En la chequera? ¿En lo que puedo lucir? ¿En lo que puedo comprarme? ¿En la ropa de marca? ¿En el zapato de marca? ¿En los lentes de marca? ¿En el reloj de marca? ¿En la palabra en inglés es make-up? ¿En las pinturas de marca? ¿En la loción de marca? Hermanos, en la silla de los gamers que es la última high tech. Todo eso es avaricia. ¿Por qué? Porque quiero que me vean. Y cuando decimos, Señor, quiero yo reflejar tu amor para que me vean, hay veces que no decimos eso, porque uno está alimentado o uno está enseñado a que si Dios lo primero en lo que te va a bendecir es en lo económico, porque es lo que se ve. Y muchos dicen, ah, mira, Dios lo bendijo y le dio lo económico. ¿Será cierto? Pero es que así nos han ido acostumbrando muchas veces y quizá por muchos años. Pero aquí lo dice, se extraviaron de la fe, se nos pierde la fe. Puede usted vivir y estar teniendo cosas de marca, pero sin fe. Y ahí es lo que Dios dice, ¿en dónde estás amontonando todo lo que Dios te está dando? La riqueza, y ese es tu principal, o ese es mi principal objetivo, pues no, y fueron traspasados de muchos dolores. Vámonos, hermanos, ya casi para acabar, vámonos a Eclesiastés 5, ya le vamos a dar lectura a algunos versículos, algunos capítulos. Eclesiastés 5, Eclesiastés 5 y vamos a ir directamente al 10. ¿Qué nos dice Eclesiastés 5:10? Déjeme llegar, hermano. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Fíjese, ahí nos dice, ¿cuántos no conocemos? O me pongo, hermano, como ejemplo,
A lo mejor yo en algún momento deseaba tener más y más y más. Y aquí que dice, no se saciará de dinero. A lo mejor ahorita mi esposa puede decir, oh, pues ojalá se hubiera saciado de dinero para que ahorita fuéramos ricos. Pero hermanos, aquí, ¿cuánta gente puede decir eso? Es que, y existen personas más y más y más y más, y nunca terminan de saciarse. Y ahora quite el tema del dinero. Puede haber otras necesidades que no están llegando a saciarse y uno constante, y podemos ponerle el nombre que usted quiera, orgullo, ese también nunca, hermanos, termina de saciarse, ese usted quiere más, quiere más, y quiere el orgullo, el ser petulante es lo mismo, el ser arrogante, ¿por qué? Porque la gente dice, mientras lo ve usted arrogante, ¿cuánta gente no quiere imitar eso? Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Por mucho dinero que tengas, dice Dios, no sacarás fruto. Y ya lo vimos, el fruto, Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo. Por mucho, el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Me brinco al número 3, hermanos. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Un- y fíjese, hermano, y ahorita que lo estoy leyendo, ¿quién dijo esto? No lo dijo un pobre, lo dijo Salomón, el más sabio, sabio y rico. ¿Y qué pone aquí? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Él tenía guardadas riquezas, sí, tenía guardadas riquezas. Para el bien, pues ojalá lo haya utilizado para el bien, pero lo está diciendo la persona más sabia y rica de ese momento, y aún así dice, es un mal doloroso. Si usted y yo fuéramos, soy rico, usted diría, ¿es un mal doloroso tener riqueza? Pues yo no escucho un rico que se queje. Ah, sí, se escucha a un rico que se queje porque quiere tener más dinero. Pues sí, aquí lo vemos en el 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Entonces, aquí quien lo dijo Salomón tenía la necesidad de decirlo. Yo creo que no, hermano, pero por la sabiduría que Dios le dijo, es un mal. ¿Por qué? A lo mejor le estaba preocupado porque le robaran, no lo sé, ya son interpretaciones de uno. ¿Por qué? Porque uno dijera, bueno, si yo tengo dinero, pues me preocuparía que me robaran. Vamos a seguir adelante, vámonos al 14. ¿Qué dice 14? Las cuales se pierden en malas ocupaciones. Vamos a leerlo completo. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Ya vio? Por ahí también dice la palabra de Dios que un dinero traducido a algo coloquial, dinero mal habido no sabe. Es mejor tener poco y comer y descansar tranquilamente que tener mucho y estar siempre con incertidumbre. Eso lo encontramos en Salmos, digo, en Proverbios, hermanos, que nos dice, es mejor casi un plato de frijoles, pero que sepan a tranquilidad, que un plato de caviar habiendo disgustos. Y le podemos poner el contexto que usted quiera tener, pero eso es lo que nos dice otra vez Proverbios. ¿Y quién escribió Proverbios? Pues ya sabemos quién lo escribió. Vámonos por último, hermanos, y ahora sí, vámonos ahí mismo, 6, capítulo 6, y solamente le vamos a dar lectura al 1 y el 2. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios le da riqueza, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal
doloroso. Veámoslo. Hay un mal que ha visto debajo del cielo y es común entre los hombres. Hay las riquezas, hermanos, es un mal que sí hoy en día, y dice que es común entre los hombres, y el del hombre a quien Dios le da riqueza, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que, de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Extraños, pues bueno, aquí no menciona extraño quiénes. Puede ser o no pueden ser sus hijos, probablemente sí, probablemente no. Pero lo que sí tenemos como seguro es la herencia en Dios. Y es así, hermanos. Los que somos hijos de Dios, vamos a tener esa herencia. Y no le vamos a decir a Dios, Señor, compárteme de la herencia de alguien. No, porque nosotros vamos a tener que irnos forjando en su reino, pues esa riqueza espiritual. Y no hay otra riqueza espiritual que la que ustedes ya dijeron, fe, obras, amor, paciencia, benignidad, bondad, gozo, alegría, dominio propio, virtud, amar, el amor fraternal, el afecto fraternal y el amor ágape, el amor que vimos. Todo eso, hermanos, para eso no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23, no hay ley. Entonces, si no hay ley, hermanos, podemos ser los hombres más ricos con todo esto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, fe, ¿sí? Porque contra eso no hay ley, contra eso no hay restricción. Mientras más rico se siente en eso, hermanos, usted va a dar de gracia lo que ha recibido de gracia. Entonces, ¿qué riqueza queremos? La riqueza de lo material. Ya lo vimos con Salomón, el más rico, dijo, es un mal doloroso, es un mal para todas las personas. No está mal que nos pongamos a trabajar y darle gracias a Dios por nuestro trabajo. No está mal estar nosotros constantemente, porque también la palabra lo dice, aquel que no trabaje, que no coma. Pero tampoco te afanes por las cosas de este mundo. ¿Eso qué nos está diciendo? Si fuera alguien aquí, psicólogo, y nos dijera algún tema de coaching, dice, pues ten equilibrio en todo lo que haces. Y efectivamente, hermanos, no necesitamos a una persona estudiada en ese aspecto o que se haya pasado mucho tiempo, pero necesitamos una persona estudiada, que hayamos estudiado la palabra, que la hayamos escudriñado para decir, es cierto, Señor, necesitamos buscar un equilibrio, no afanarnos, buscar un equilibrio buscando a Dios, no estarnos afanando pues en cosas. Tenemos que trabajar, por supuesto, pero llega el momento en donde también tenemos que descansar de lo que hemos trabajado. ¿En qué sentido? Quizá usted utilice mucho, quizá la mente, quizá las manos, quizá las piernas, no lo sé, no sabemos el día a día de su trabajo, qué tanto le demande, pero lo que sí sabemos es que tiene que llegar un momento en decir, hasta aquí, ¿para qué me afano tanto? ¿Para generar riqueza? Y pues bueno, gloria a Dios, si Dios nos bendice con esa bendición material, entonces ahora, Señor, dame sabiduría para ser un buen administrador, para saber qué es lo que quieres, porque no las voy a ir a acumular en mis graneros. Se tiene que, otra vez, como dijeron por ahí, invertir en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Pues bueno, adelante, alguien que quiera decir algo. De mi parte es todo, hermanos. Que Dios les bendiga y los escuchamos. Alguien si quiere decir algo. Pues yo nada más que como pues muchas parábolas y la palabra del Señor pues nos deja tiempo para reflexionar y más bien puntos para reflexionar, ¿no? De que si morimos hoy, como dice la palabra, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Y también pues que compartamos o administremos mejor lo que Dios nos ha dado, ¿no? Para ayudar a los demás.
Amén. Yo tengo varias, varios puntos que fui notando durante el desarrollo. ¿Tengo tiempo o no? Sí, ya son las 9. ¿Se los puedo compartir o no? Sí, 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 adelante, hermano, No me adelante. tardo. Ah, lo primero que noté es que hay tres preguntas que precisamente, como dice Adri, nos hacen reflexionar. La primera es la respuesta que da nuestro Señor Jesús a esta persona que le pregunta y es, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo dije, ah, caray, pues estamos hablando de Dios, ¿no? En ese momento, con la autoridad, la sabiduría, pudo haber determinado algo, pero me parece interesante que Él no usurpe una función para la que no fue asignada en ese momento, en ese tiempo. Y precisamente como lo decías al principio, Julio, pues voy a hablar en primera persona, ¿no? Quiere decir que a veces asumo que puedo dar un consejo, es decir, me tomo una atribución que no me corresponde. A veces puedo decirle a alguien que ética o moralmente lo que está haciendo no está bien, no es correcto, y me pongo de juez o de árbitro, ¿no? Que ese es un sinónimo que utilizan aquí en partidor. Entonces creo yo que también debemos estar conscientes de nuestra posición en tiempo y lugar. Si aquí Jesús, eh, de manera muy concreta, dice, o sea, a mí quién me asignó para ser juez o partidor, siendo Dios, pues entonces nosotros también debemos de cuidar esa parte, ¿no? Eh, en mis notas, lo que también me sorprende es que haya dado esa respuesta, o más bien, cómo tomó la respuesta aquel que esperaba que el maestro, pues a lo mejor, hablando en justicia, porque la demanda la hace de manera legal, ¿no? Es decir, no está pidiendo algo que él no considere que pueda tener. Entonces, en justicia pide su parte y el chasco que se lleva, ¿no? De, pues no, hoy para ti no hay una sentencia o no hay un dictamen que te favorezca. Digo, se queda para la reflexión el por qué fue la respuesta así. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Precisamente también encontré una definición que la avaricia es el deseo excesivo de poseer riquezas, bienes y posesiones. Siento yo que se vuelve como una especie de adicción o de vicio que va sustituyendo otras cosas. Normalmente eso ocupa el lugar de otras cosas, con el fin de atesorar para uno mismo. También se puede definir como el amor o deseo desmedido por las posesiones. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De este lado tengo, este es Reina Valera 1960 y del otro lado es traducción en lenguaje actual y dice, no por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga o feliz. Hablando de la posesión, en otra traducción también nos dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Es decir, de eso no depende. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí me hizo ruido la heredad. Así como el hijo pródigo pidió la parte que le correspondía, él no la trabajó, él pidió la heredad. Aquí nos da, pues, este término, ¿no? ¿Qué es la heredad? Creo yo que a veces cuando el trabajo del fruto de sus manos, eh, le da un valor,
es más probable que pueda ser desprendido. Digo, solo son pequeños detalles que fui encontrando. Trato de meterme a los pequeños detalles que parecen ocultos para poder encontrar un contexto un poco más preciso de lo que se dijo. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Esta pregunta es la segunda pregunta que les platicaba. Ah, se pregunta a sí mismo, es decir, no le pregunta a Dios. Aquí hablamos de un tiempo distante, de una educación a lo mejor diferente. Entendemos que es una parábola, es una situación ficticia, pero él se preguntaba a sí mismo. Y en este pensamiento, en esta conclusión, dice que va a derribar sus graneros, edificará mayores, ahí guardará todos sus frutos y los bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Como les decía, habla consigo mismo y lo malo de esto es que hable con su alma. Platicar con el alma nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, ya que el alma es donde se encuentra la personalidad, las emociones, los pensamientos, pero ministrar al espíritu da frutos distintos, frutos buenos. Entonces creo yo que esta enseñanza también nos deja que debemos orar ministrando al espíritu, porque el espíritu es el que se comunica con el espíritu, no el alma. Entonces, para comunicarse con el espíritu de Dios y tener una instrucción precisa, necesitamos ministrar al espíritu. Aquí él le dice a su alma, relájate, ¿no? Tenemos con qué, vamos a ponernos relax, vamos a comer, a beber y a alegrarnos. Y entonces, pues Dios le dice necio, en otras le dice tonto, hay una que le dice estúpido en una de las traducciones. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No me hizo tanto, esta es la tercera pregunta que les decía, no me hizo tanto ruido de quién será. Pues al final del día uno se muere y sale, ¿no? Sino lo que uno hizo, lo que uno produjo, creo que la pregunta que nos puede hacer reflexionar es, de qué habrá aprovechado? ¿Cuál habrá sido el provecho, ¿no? De todo eso. Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Corrijo y vuelvo a leer. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que noto es que las riquezas de la tierra no son moneda de cambio en el cielo. Quiere decir que nada de lo que poseamos, de lo que tengamos, nos va a servir para poder, pues no sé si estuviera bien decir negociar, lo pongo porque hablamos como este tipo de transacción, pero no es moneda de cambio. Entonces creo que es importante entender que podemos acumular, podemos tener. Como bien se dijo en Génesis, vimos que del árbol de la vida no comieron porque no lo necesitaban. Al final del día ellos tenían vida eterna. Hasta ese momento no habían traído muerte a su vida, ¿no? Entonces por eso pues no era algo que se necesitara. Hay avaricia en el corazón del hombre, que precisamente como también se dijo, lo dijiste Julio, y lo has dicho varias veces, la riqueza no nos convierte, ¿no? Sino más bien saca a la luz lo que en su momento está ahí. A veces ni siquiera nosotros lo sabíamos, simplemente las condiciones cambian y salen a flote ciertas situaciones. O por qué no, tal vez puede que se produzcan, ¿verdad? Dependiendo con quién nos juntemos. A lo mejor nos juntamos así. Yo creo que Salomón cuando escribió este, ahí, ah, la última carta que vimos, Eclesiastés, ¿no? Se me fue el...
Un segundo. Eclesiastés, sí, precisamente Eclesiastés. Ujú. cuando escribió Eclesiastés, y él reflejaba o enunciaba cuál era el mal de muchos, creo yo que era aquellos que hacían una réplica de él o que querían replicarle. A veces vemos a otros y copiamos ciertas cosas, ¿no? Entonces él se da cuenta que esas personas que acumulan, que tienen, pues al final no les sirve, no les es de provecho. Y básicamente esa sería mi participación. Bien, hermano, pues gracias a todos los que han participado y pues bueno, sí, no nos queda más que seguir seguir pidiendo y reflexionando la palabra de Dios. No, siempre van a quedar preguntas sin respuestas, siempre van a quedar el querer aprender más de qué dijo, por qué lo dijo y cómo lo dijo. Entonces, todo eso nos ayuda porque va despertando en nosotros el ir a buscar más respuestas con Dios dentro de su palabra, en una conversación con Él de forma, de primera persona a primera persona. Entonces, pues bueno, de eso se trata de ir conociendo más a Dios. Amén. Pues bueno, hermanos, si ya no hay más, pues con esto concluimos y le pediría a la hermana Mari que nos lleve en oración para cerrar la clase. Amén. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú día a día nos sigues enseñando qué quieres de nuestras vidas. Tú nos has hablado en esta noche, Señor. Y tú quieres, Padre, que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra, Padre, que solamente corrompe. Sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres santo. Y tu Espíritu Santo es el único que tiene el poder y la autoridad para quitar esa carnalidad de nuestra vida. Yo te pido, Dios, en esta noche que tu Santo Espíritu sea sobre nuestra carne, mi Dios. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y nos dirija cómo debemos de vivir en ti, Padre, en tu palabra, conforme tú lo quieres, no conforme yo lo piense, conforme yo lo diga, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque ciertamente en tu servicio, Señor, tú nos has permitido buscarte, amarte, servirte. Gracias te doy en esta noche, mi Dios, por esa palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú vives y porque tú no quieres que nos pierdamos. Tú quieres que estemos delante de tu presencia, mi Dios. Gracias por la vida de tu siervo, mi hermano Julio, mi hermana Adi. Síguelos bendiciendo, síguelos usando. Que tu Santo Espíritu sea en ellos, que tú los sigas ungiendo de lo alto y que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, sea pronunciada en la boca de ellos, mi Dios. Yo te doy las gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia y que seamos como Salomón, Señor, porque yo creo, Padre, cuando Él te pidió sabiduría, que seamos sabios, Señor, que no seamos insensatos, mi Dios, porque ciertamente la riqueza, Señor, es vana, pero que busquemos estar ricos en ti, Padre, ricos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias por la vida de mi hermano Jorge. Gracias por mis hermanos que no se pudieron reunir. Gracias, Señor, porque en esta noche te damos la honra, la gloria, la alabanza. Y gracias porque nos has permitido tener vida para poder escuchar tu palabra y alimentarnos de ella una vez más. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, hermanos, que pasen buena noche. Estemos atentos al chat por lo que nos llega a comentar nuestra hermana Chio para el tema del sábado, del domingo. Y pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes y nos escuchamos primeramente Dios el próximo viernes. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos. Bendiciones.